Sí. Es que bueno, yo ahorita lo tengo en rojo, pero puede ser en otro color, depende de qué color haya tomado el simulador. Y entonces, ¿qué está pasando? Todo filtro RC a su frecuencia de corte tiene un desplazamiento de 45 grados. 45 grados. ¿En dónde vamos a encontrar ese desplazamiento? Cuando la parte real, más bien cuando la parte reactiva se comporta como la parte receptiva. Eso es lo que está pasando. Ahora, nosotros ¿qué tendríamos que hacer para poder obtener esta curva? Pues ir midiendo salida-entrada a 1 Hz, salida-entrada a 10 Hz, salida-entrada a 100 kHz, salida-entrada a 1 kHz, salida-entrada, ¿sí? Para poder ir trazando bode, punto a punto, utilizando el osciloscopio. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué va a pasar si el generador no inyecta una frecuencia igual a 1.58 kHz? ¿Qué va a pasar? O bueno, este desfasamiento de 45 grados, ¿de quién es? ¿De quién es el desfasamiento? ¿A quién estoy manejando? Salida-entrada. Entonces, el desfasamiento que se está observando es salida-entrada. Ahora, hay un detalle. ¿Dónde estoy midiendo la salida? Y si aplico ley de Ohm, ¿eso en qué se convierte? En corriente. Entonces, ¿realmente qué estoy midiendo ahorita? Corriente. ¿El desfasamiento de quién? Voltaje, corriente. ¿Cuál es el valor del desfasamiento entre el voltaje y la corriente? ¿Cuánto? A 1.58 kHz. Cuando el generador le inyecte ese circuito 1.58 kHz, va a dar un desfasamiento de 45 grados. ¿Qué contra qué? Voltaje versus corriente. ¿Sí? Voltaje versus corriente. Ahora, ¿cómo veo ese 45 grados? ¿Cómo lo vería? ¿Quién contra quién otra vez? Corriente contra voltaje, ¿no? ¿Cómo está el voltaje respecto a la corriente? ¿Cómo está la corriente respecto al voltaje? El voltaje va más adelantado que la corriente, ¿no? ¿Se adelanta la corriente o se atrasa el voltaje? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar ese valor y voy a poner un vecino. Ahora sí. Bueno, antes de cambiar, ¿cuánto va a valer el desfasamiento si me alejo por lo menos una década de la frecuencia de corte? ¿Qué sería una década de la frecuencia de corte? ¿Cuánto sería una década aquí? ¿Cuánto sería una década? 158.6. Entonces, ¿cuánto vale el desfasamiento? Una década atrás, una década adelante. Me muevo otra vez sobre la amplitud y me voy a una frecuencia de ¿cuánto? Perdón, ya me pasé. 150 es lo más cerquita ahorita. Y entonces me cambio al desfasamiento. ¿Y el desfasamiento vale qué? ¿Hacia dónde me estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy yendo? Ustedes me habían dicho que ¿cuál es el desfasamiento en un capacito? No,
En un capacitor no. En una red RC el desfasamiento es 45. Pero en un capacitor 1 entre J omega. J omega C. Entonces, ¿cuánto vale el desfasamiento allí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale en desfasamientos la J? 90. ¿Hacia dónde me estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy yendo? Hacia los 90 grados. Ahora, me voy una década arriba, que serían ¿cuánto? 15.8 kilohertz, ¿no? Bueno, por ahí sería lo más cerquita. ¿Y ahora cuál es el desfasamiento? 5 grados. En un caso me fui efecto capacitivo, en otro caso me fui efecto ¿qué? Puramente resistivo. La parte intermedia, frecuencia de corte, parte reactiva igual a parte resistiva, el desfasamiento va a ser 45. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver en tiempo? Mandé a llamar a un vecino, le digo desplazamiento 0, amplitud de 1 volt, frecuencia, ¿de cuánto es la frecuencia? 158, ¿no es cierto? 1.586 Ks. Nada más que ahora el análisis no es en AC, ahora es en ¿qué? En transitorio. Ahora, ¿qué periodo tiene 1.586 kilos? ¿Qué periodo? Para indicarle. ¿630? ¿Qué? Entonces le voy a poner 630 milis. No. Ojo, el periodo es ese. Entonces, si yo pongo ese periodo, a lo más voy a ver ¿qué? Un ciclo. Ahora estoy utilizando capacitores que se van a cargar y se van a descargar. Entonces tengo que darle chance a que el capacitor ya empiece a trabajar bien. Entonces, generalmente yo ¿qué hago? Tomo un periodo, lo multiplico por 10 y eso es lo que dejo. Ay, aquí me pasé, ¿eran qué? 630 micros, entonces 10 veces eso serían 6.3 milis. 6.3 milis. Y le voy a decir que me deje ver del octavo ciclo en adelante. Entonces, ¿a partir de dónde? 630 micros por 8. ¿Cuánto da eso? 5.05. 5 milis. Y que corra con pasos de 0.01 mili. Y ahorita vemos si es suficiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simulador, déjame analizar 10 ciclos, pero nada más visualízame dos. ¿Cuáles? Los dos últimos. Entonces le doy a aplicar, aceptar y room. Y le voy a pedir que me grafique otra vez ¿quién? Voltaje de salida, voltaje de entrada y corriente en corriente en R1. ¿Otra vez? ¿Dónde me regreso? Bueno, las elimino. ¿Ya le salió esta gráfica? Ya. Bien. Entonces lo que me interesa ahora es ver el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la corriente. Entonces, otra vez mando a llamar al trazador. Le digo, déjame ver voltaje de entrada, voltaje de salida. Ahorita lo dejo así si quieren.
entonces ahora sí, ¿quién contra quién? ¿Quién contra quién? ¿Quién es voltaje de entrada? ¿Quién? El generador, el verde. ¿Quién es la salida? Voltaje en la resistencia, que lo puedo convertir ¿en quién? En corriente. ¿Quién aparece primero? No, a ver, ¿quién aparece primero? O es más, lo tomo en el cero. Busco un cero y digo, aquí hay un cero. ¿Quién aparece primero? ¿La señal en rojo o la señal en verde? La corriente. Entonces, ¿qué digo? La corriente se adelanta. La corriente ¿está qué? Adelantada. No, ¿cómo atrasada? ¿Quién aparece primero? La roja aparece primero. Entonces la roja está adelantada. ¿Qué es la roja? La corriente. La corriente está adelantada. ¿Qué tanto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 45 grados. Es este pedacito. Es este pedacito. O el voltaje está atrasado. No. No funciona. No. A ver. Entonces, acuérdense que tenemos el círculo unidad. Que lo puedo seguir, así. O lo puedo seguir así. Generalmente para la parte capacitiva lo seguimos como ¿por qué? Por el menos cota. ¿Sí? Entonces pero entonces yo diría la corriente se encuentra ¿qué? Adelantada. ¿Cuánto? 45 grados. O el voltaje se encuentra ¿qué? Atrasado. ¿Sí? Bien. ¿Puedo quitar el voltaje en la salida y mandar a pedir estrictamente ¿a quién? A la corriente. Corriente. Bueno, no se va a alcanzar a ver. Voy a abrir otro eje. Voy a decir plot. Y ahí la voy a pegar para que me dé. Y voy a quitar también estrictamente debí de haber quitado el voltaje de entrada. Properties.